Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un terreno, que genera discusiones casi interminables, ¿no? Uf, sí. Y a menudo muy encendidas en el mundo del trading. La eterna pregunta: ¿qué enfoque, qué metodología es realmente la mejor? Es un clásico, sí. Abres cualquier foro, cualquier red social de trading y ahí están. Defensores a ultranza de una técnica, de otra. Proclamando que han encontrado el camino definitivo. Exacto. Una especie de batalla campal conceptual, ¿no? Justo eso. Y según la información que hemos estado mirando, los principales contendientes que suenan siempre son el Smart Money Concept, el SMC, Ajá. la metodología ICT, También muy nombrada últimamente. y luego, pues, lo que podríamos llamar estrategias tradicionales, el análisis técnico de toda la vida, vamos. Tres nombres que sí resuenan constantemente. Cada uno con su filosofía, sus seguidores. Pues bien, el objetivo hoy es, desgranar un poco las ideas centrales que presenta nuestra fuente sobre cada uno. Entender qué proponen. Eso es, qué proponen en esencia y, sobre todo, intentar sacar de ahí qué elementos son, los decisivos. Lo que de verdad importa al operar, más allá de la etiqueta que le pongas a la estrategia. Separar el grano de la paja, digamos. Exacto. A ver si lo logramos. Un desafío interesante, sí, porque hay mucha opinión fuerte y, muchas promesas también. Empecemos, si te parece, por el primero, el Smart Money Concept, el SMC. La fuente lo describe como un enfoque que algunos ven casi como una evolución del análisis técnico tradicional. Sí, he oído eso. La idea principal, según esto, es intentar descifrar y seguir las huellas que dejan los grandes, los operadores institucionales. Las famosas manos fuertes, el dinero inteligente, o sea, los bancos centrales, los grandes fondos, los que de verdad mueven el mercado por volumen. Correcto. La premisa del SMC es que estos gigantes, pues, al operar, dejan señales. Señales específicas, patrones, niveles. Y que si las interpretas bien. Exacto. Que si las interpretas bien, pueden indicar sus intenciones. Se centra mucho en conceptos como los bloques de órdenes. Order blocks, sí. Eso es. Zonas donde se supone que las instituciones acumularon posiciones grandes. O los desequilibrios, esas ineficiencias en el precio. Y buscar liquidez, o sea, entender dónde y por qué actúa ese capital grande para, intentar ponerse de su lado. A ver, lo interesante aquí, más allá de si la teoría es correcta o no al 100%, es la lógica que tiene detrás. Ajá, La idea de seguir al dinero inteligente se basa en que, se supone que estas entidades tienen mejor información, ¿no? análisis más profundos. Claro. Y que sus movimientos son los que realmente marcan las grandes tendencias. Entonces, si consigues alinearte con ellos, pues, en teoría tendrías una ventaja. No digo que sea infalible, ojo, pero esa es la filosofía del SMC. Tiene su lógica, sí. Esa aspiración de nadar con la corriente fuerte. Vale, pasemos al segundo enfoque, la metodología ICT. ICT, sí. Aquí se describe más como un marco de aprendizaje, ¿no? Muy detallado, no tanto una estrategia única y cerrada. ¿Y su foco principal? Interpretar la liquidez del mercado. Efectivamente. ICT pone un énfasis enorme en eso, en cómo el mercado busca y, neutraliza la liquidez. ¿Y qué entienden por liquidez, principalmente? Pues sobre todo en las zonas donde se concentran las órdenes de stop loss de la mayoría, o zonas donde el precio podría darse la vuelta, ¿sabes? Vale. También se enfoca en identificar áreas operativas de alta probabilidad y en detectar lo que interpreta como patrones de manipulación de precios. Manipulación. Sí, orquestados precisamente por esos mismos actores institucionales que también son clave en SMC. Entonces, aunque usen quizá nombres distintos o una estructura diferente, parece que hay un hilo conductor con el SMC, ¿verdad? Totalmente. Ambos intentan ver qué pasa por debajo de la superficie del gráfico. Así es. Si buscas conexiones, tanto SMC como ICT comparten esa idea. Esa ambición de entender la mecánica oculta del mercado, la lógica institucional que, suponen, mueve los precios. Parten de que el mercado no es aleatorio. Eso es, que es un escenario donde los grandes juegan sus cartas. Las diferencias pueden estar más en el modelo conceptual específico, las herramientas que usan más o la forma de enseñarlo. ICT, por ejemplo, a menudo se ve como un sistema de aprendizaje más ¿Estructurado, paso a paso?
Entendido. Y con esto llegamos al tercer grupo, las estrategias tradicionales. La fuente mete aquí herramientas que son, bueno, la base del análisis técnico para muchísimos traders. Los clásicos. Exacto. Los niveles de soporte y resistencia, esas zonas donde el precio históricamente parece frenarse o rebotar. Sí, Los patrones de velas japonesas, que buscan interpretar la psicología del mercado a corto plazo. El uso de medias móviles para suavizar el precio, identificar tendencias. herramientas con, décadas de historia. Son los pilares que te enseñan en cualquier introducción al análisis de mercados. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Han resistido el paso del tiempo, nuevas modas, Exacto. herramientas con mucha solera, soportes y resistencias como barreras psicológicas, patrones de velas como el martillo o la envolvente intentando señalar giros, medias móviles que se cruzan y dan señales. Es como el lenguaje común del análisis técnico. Y aquí, claro, uno se pregunta por qué siguen vigentes estas herramientas clásicas frente a enfoques que se venden como más avanzados, ¿no? Como SMC o ICT. Buena pregunta. Pues a ver, una posible lectura es que ofrecen un marco relativamente sencillo y muy visual para analizar el precio. Son fáciles de ver en el gráfico. Eso es. Te dan una forma de leer el gráfico, identificar zonas que podrían ser interesantes, gestionar el riesgo, y sin necesidad de meterte en teorías súper complejas sobre manipulación institucional o flujos de órdenes ocultos. Vale. En el fondo son maneras de interpretar la interacción básica entre oferta y demanda, tal como se ve en el precio. Y oye, quizá parte de su eficacia venga de que tantísimos operadores las usan. Ah, la profecía autocumplida. Podría ser, sí. En ciertos niveles clave, si todo el mundo espera una reacción ahí, pues es más probable que ocurra. Interesante perspectiva. Esa mezcla de simplicidad relativa y uso masivo podría explicar por qué perduran. Bueno, pues hemos esbozado los tres enfoques según la fuente. SMC intentando seguir al pez gordo, ICT descifrando liquidez y manipulación, y las tradicionales con el arsenal clásico. Sí. Esto nos lleva de cabeza a la pregunta que plantea el material que analizamos. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es realmente la mejor? ¿Hay una metodología superior? Y aquí es donde la fuente, introduce una conclusión que quizá choca un poco con lo que uno esperaría, ¿no? Con esa búsqueda de una respuesta definitiva. A ver. Lo que el análisis sugiere, y de forma bastante directa, es que cualquiera de ellas puede funcionar. ¿Cómo? Cualquiera. Sí. No se decanta por una como inherentemente superior. O sea, no dice esta es la buena y las otras no valen. Vaya, eso sí que va un poco a contracorriente de la intensidad con la que se defienden unas u otras en los foros, ¿eh? Totalmente. Si todos pueden ser válidas, entonces, ¿a qué viene esa guerra santa online que decíamos al principio? ¿Por qué tanta pasión? Buena pregunta. La fuente no entra a analizar el porqué de esa guerra, digamos, pero sí apunta a dónde está el verdadero factor diferencial. Ajá. Sugiere que la razón por la que la gente se aferra tanto a buscar la mejor estrategia puede tener que ver con el marketing a veces, o con que la complejidad a veces se confunde con efectividad, o simplemente la búsqueda humana de certezas donde hay incertidumbre. Claro. Pero el punto clave que resalta el material es este. Cualquier estrategia puede funcionar sí, y este sí es crucial. Se aplica con dos elementos que van más allá de la técnica en sí. ¿Cuáles son? Disciplina férrea y una gestión del riesgo sistemática y adecuada. Ahí parece estar el meollo de la cuestión, según este análisis. No tanto en el qué herramienta usas. Sino en el cómo la usas. Exacto, en el cómo la usas consistentemente. Esto conecta con un error muy frecuente que también señala la fuente. La tendencia a saltar de una estrategia a otra. El famoso strategy hopping. Sí. El pan nuestro de cada día para muchos. Muchos operadores, sobre todo al principio o cuando no ven resultados ya, prueban SMC un mes. No les va, saltan a ICT, luego prueban un sistema con cruces de medias, después leen sobre patrones armónicos. Buscando la llave mágica. Exacto. La llave mágica que abra la puerta de la rentabilidad sin esfuerzo. El eterno espejismo del santo grial del trading. Una solución perfecta, sin fisuras, que funcione siempre. Justo eso. Y la fuente recalca que este cambio constante, esta búsqueda sin fin de la próxima revelación, es a menudo un error garrafal. Lo es. Es como si alguien quiere ponerse en forma y cambia de dieta cada semana. Empieza con keto, a la semana paleo, luego hay un intermitente. Nunca le da tiempo a nada a funcionar, ni adapta su cuerpo. Buena analogía. En trading, al saltar de método,
nunca llegas a dominar realmente ninguno, ni a entender cuándo funciona mejor, cuándo peor. Se pasa por alto que la consistencia y la paciencia con un método elegido son probablemente mucho más importantes que la elección del método en sí. Es un comportamiento, comprensible desde la psicología humana, ¿no? Buscamos soluciones rápidas. Nos frustramos si el esfuerzo no da frutos ya. Claro. Y en el trading, donde la recompensa es incierta y las pérdidas son parte del juego, pues la tentación de culpar a la herramienta, a la estrategia, en lugar de mirar hacia adentro, hacia cómo la ejecutas tú, es muy fuerte, Es más fácil echarle la culpa a la estrategia. mucho más fácil. La fuente parece decir, oye, respira. El problema quizá no está en el mapa, la estrategia, sino en cómo estás conduciendo tú, tu disciplina y tu gestión. Entendido. Si todas las estrategias pueden funcionar con disciplina y gestión de riesgo y cambiar constantemente es malo, ¿dónde pone entonces la fuente la verdadera clave para ser rentable a largo plazo? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Pues el mensaje central que se saca del texto es bastante claro en esto. La rentabilidad consistente no viene directamente de la estrategia elegida. No es el nombre. No es el nombre. No es el SMC por ser SMC, ni el ICT por ser ICT, ni los soportes y resistencias por sí mismos los que te garantizan ganar dinero. Son herramientas, y como cualquier herramienta, su efectividad depende de quien la maneja, Entonces, el factor determinante es la persona. la persona que opera. La fuente lo atribuye de forma clara a la persona. Subraya que lo crucial es la capacidad de esa persona para seguir disciplinadamente un plan de trading, un plan bien definido. Que incluye la estrategia, claro, pero no solo eso. Exacto. Incluye la estrategia, sí, pero también reglas concretas. Cuándo entro, cuándo salgo, con qué tamaño de posición y, fundamental, cómo gestiono el riesgo en cada operación. ¿Y la otra parte? Y, de forma paralela, y quizá aún más importante según esto, la habilidad para gestionar las propias emociones durante la operativa. Ahí está el gran caballo de batalla para muchos. El miedo a perder, la avaricia después de ganar, la impaciencia por entrar, la euforia que te ciega, la frustración después de una pérdida. Todas esas emociones que salen sí o sí cuando hay dinero real en juego. Inevitablemente. Exactamente. El foco se trasladan de la sofisticación de la herramienta a la maestría del artesano, ¿no? Muy bien dicho. Puedes tener el bisturí más avanzado del mundo, pero si la mano del cirujano tiembla por nervios o por falta de disciplina, el resultado va a ser un desastre. Tal cual. En la conclusión del material es que el éxito depende, en última instancia, de la psicología y la disciplina del individuo que ejecuta. Suena casi, de sentido común, pero ¿por qué crees que esto se pasa tanto por alto en esa búsqueda de la mejor estrategia? Es una excelente pregunta. A ver, quizá porque trabajar en la propia disciplina y en el control emocional es mucho más difícil. Y menos glamuroso, ¿eh? No vende tanto. Exacto. No vende tanto como a aprender una nueva técnica con nombres así atractivos y gráficos complejos. Vender un curso sobre una estrategia secreta es más fácil que vender un programa sobre cómo ser paciente y seguir tu plan, aunque duela. Cierto. Y además hay que tener en cuenta que el mercado es, por naturaleza, un entorno probabilístico. Ninguna estrategia, por buena que sea, va a acertar el 100% de las veces. Siempre va a haber operaciones perdedoras. Siempre habrá rachas de pérdidas, lo que llaman drawdown. Es parte inherente del juego. Sí. Totalmente. Y es justo ahí, en esos momentos difíciles, después de varias pérdidas, o durante una volatilidad muy fuerte, donde la disciplina y el control emocional se ponen a prueba de verdad. Ahí es donde se ve quién es quién. Exacto. La disciplina es lo que te permite seguir aplicando tu plan, tus reglas, a pesar del miedo o la frustración. Y el control emocional es lo que te impide tomar decisiones impulsivas, intentar vengarte del mercado tras una pérdida o entrar con demasiado riesgo por euforia tras una ganancia. El famoso trading de venganza. Ese es terrible. El mercado actúa como un espejo, ¿sabes? Un espejo implacable de nuestras debilidades psicológicas. Sin esa fortaleza mental para ejecutar el plan consistentemente, cualquier estrategia, por brillante que parezca en papel, está destinada a fallar a largo plazo. Es un trabajo interno, no solo técnico. Una perspectiva que, como dices, le quita bastante glamour a la búsqueda de secretos técnicos y pone el foco en el desarrollo personal del trader. Así es. Entonces, resumiendo las conclusiones clave que sacamos de esta fuente, el mensaje principal parece ser que sí, que es importante elegir una metodología de análisis y operativa.
Claro, una base necesitas. Una que resuene contigo, cuya lógica entiendas y que se adapte a tu estilo, a tu tiempo. Podría ser SMC, ICT, tradicional, una mezcla, o incluso otra distinta. La lección inicial tiene su importancia, sí, para que el operador se sienta cómodo y comprenda lo que está haciendo. Pero, y este es el gran pero que subraya la fuente, la maestría en su aplicación y sobre todo la consistencia en los resultados. No dependen tanto de cuál elegiste, Sino de la disciplina. sino de la disciplina casi militar con la que se aplica. La capacidad de seguir el plan, ejecutar las reglas sin dudar, gestionar el riesgo siempre y mantener las emociones a raya, día tras día. Exacto. Reiterando la idea central que transmite el material original. El trading rentable no va de encontrar una fórmula mágica o una estrategia secreta que funcione sola sin esfuerzo ni control por parte del operador. Esa búsqueda. Esa búsqueda, según esta perspectiva, es probablemente una pérdida de tiempo y energía. Y como pensamiento concluyente que nos deja la fuente, el éxito o el fracaso recae fundamentalmente en la persona, la que está sentada frente a la pantalla, la que pulsa el botón. El factor humano. Es el trader con su disciplina y su gestión emocional quien marca la diferencia, mucho más que la estrategia en sí misma si la consideras de forma aislada. Una conclusión que invita a la introspección, al desarrollo de habilidades internas, más que a la simple acumulación de técnicas externas. Así es. Y esto nos lleva a una reflexión final, un pensamiento para dejar ahí flotando, inspirado en la fuente, pero yendo quizá un pequeño paso más allá. A ver. Si la clave no está tanto en la estrategia específica, sino en la capacidad de ejecutarla con disciplina y control, entonces, tal vez la pregunta más importante para alguien que busca la consistencia en el trading no sea qué estrategia usar. Sino, Quizás la pregunta verdaderamente relevante sea ¿cómo puedo cultivar yo esa disciplina férrea, esa paciencia inquebrantable, ese control emocional a prueba de bombas que necesito para ejecutar cualquier estrategia razonable de manera consistente a lo largo del tiempo? interesante giro. Podría ser que el verdadero núcleo del desafío y del camino hacia la maestría en el trading no esté tanto en el gráfico, sino en forjar el carácter necesario para navegar la incertidumbre del mercado. Una idea para seguir dándole vueltas. Sin duda, una buena reflexión final.